si no, ¿para qué? Estamos grabando. Ya. Oye, chicos, antes de... Ahí sí, me están escuchando, ¿no? Aló, aló, aló. Sí, profe, se escucha. Sí, ya, bacán. Cuéntenme, ¿alguna duda de lo que vimos ayer? Si no, para empezar desde el punto de... desde donde habíamos quedado. Ay, se me quedó pegado. No me hagas esto. No quería Tengo hacerlo. una pequeña duda A ver, respecto al título en realidad. ¿Cuál es la definición o concepto de estrés oxidativo? ¿Es la acumulación de los radicales libres, así como tal? eso lo vamos a ver lo vamos a ver enseguida. Se me quedó pegado en la presentación. Dejo de compartir. Dame un segundito. Vamos de nuevo. Oh, no quiere. De nuevo, dejamos de compartir. ¿Qué pasó aquí? La definición de estrés oxidativo viene del año 1985, ¿ya? Y sigue igual de válida, digamos. ¿Cómo se definió en ese momento el estrés oxidativo? Como un desbalance entre la producción versus la eliminación de especies reactivas de oxígeno. ¿Ok? Y ese desbalance entre la producción versus la eliminación conduce potencialmente a daño. ¿Ya? Esa es entonces como la definición. No sé quién me preguntó, pero así es como se entiende el estrés oxidativo. Ya, había preguntado yo a Máximo. Máximo, dale. ¿Ya? Así es como se entiende. Un desbalance Ya. entre la producción versus la degradación de especies reactivas de oxígeno. Ya, muchas gracias. Ya, puntero láser. ¿Saben qué? Creo que es donde... Si tengo puntero láser no puedo avanzar y retroceder bien, pues se queda pegado. ¿Ya? Ok. Hablábamos ayer entonces, chicos, a cómo se producen, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno, las formas enzimáticas, no enzimáticas, todo eso. ¿Ya? Hablamos de un par de enzimas que van a ser bien relevantes para nosotros en el curso. Entonces quiero que hablemos ahora de cómo podemos metabolizar, no sé si metabolizar, pero cómo podemos inactivar, ¿ok?, a esta especie reactiva, y para eso entonces nos encontramos con una serie de sistemas antioxidantes, algunos enzimáticos, no enzimáticos, ya presentes en nuestros nutrientes, qué sé yo, de los nutrientes que consumimos en los alimentos, ¿ya? Dentro de los sistemas antioxidantes de tipo enzimático, súper importante nombrar a lo que es la SOD, ya la habíamos comentado ayer, que es la superóxido dismutasa, ¿ya? La superóxido dismutasa, ¿cierto? Agarra el radical al anión superóxido y lo transforma en peróxido de hidrógeno. Eso ya lo comentamos ayer, ¿ya? También nos encontramos con la catalasa. Ya, acuérdense que el peróxido de hidrógeno es súper relevante porque nos podría eventualmente llevar a la formación del radical hidroxilo. Entonces esta catalasa lo que hace es tomar el peróxido de hidrógeno y lo lleva a dos elementos que son no reactivos, que cierto, ayer también lo comentamos, agua y oxígeno. Súper importante el sistema de la glutatión peroxidasa, ¿ya? La glutatión peroxidasa, no sé si se acuerdan, era la enzima que nos permitía aquí, ¿cierto?, inactivar también, tal como la catalasa, al peróxido de hidrógeno, ¿ya? Esa glutatión peroxidasa se encarga efectivamente entonces de inactivar o de volver menos reactivos a algunos peróxidos orgánicos, ¿ya? Ese es el R, el radical OOH que aparece acá, ¿ya? En ese sentido, si se fijan ustedes, tanto la catalasa como la glutatión peroxidasa están asociados a la metabolización, a la descomposición, a la inactivación del peróxido de hidrógeno, ¿ya? La diferencia es que la glutatión peroxidasa tiene
una KM, una constante de Michaelis, que es más baja, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando hay bajas concentraciones de peróxido de hidrógeno, ella es más activa, ¿ok? Cuando la concentración de peróxido de hidrógeno es mayor, empieza a actuar la catalasa, ¿ya? Por lo tanto, desde un punto de vista de la temporalidad, primero nos vamos a encontrar con acción de glutatión peroxidasa y posteriormente de catalasa. Aquí está el glutatión, el sistema del glutatión, ¿ok? Es decir, el glutatión como compuesto corresponde a un tripéptido, ¿sí? Está formado por glutamato, está formado por cisteína y está formado también por, no, está el otro que se me perdió, glutamato, cisteína y glicina me parece que era el otro. Déjenme que tiene que estar por ahí. Glutamato, cisteína y glicina, aquí está. Ahí está. ¿Ya? Entonces este tripéptido forma este famoso glutatión. El glutatión en nuestro organismo puede estar de dos maneras. Puede estar como glutatión reducido, acá, como el 2-GSH, o puede estar en su forma oxidada, que es el GSSG. ¿Ya? Este glutatión reducido es bien importante porque este glutatión reducido permite la función de la glutatión peroxidasa, acá. ¿Ya? O sea, dicho de otra manera, para que la glutatión peroxidasa pueda catabolizar su reacción, pueda inactivar un peróxido de hidrógeno, necesita de glutatión reducido. Y ese glutatión reducido, ¿cierto?, pasa a su forma de glutatión oxidado, acá. Si ustedes se fijan, el glutatión reducido, por sí solo, también puede llevar a la inactivación de algunos radicales, ¿ya? Y entonces queda en su forma oxidada. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Hay que reciclar el glutatión oxidado, GSSG, a su forma reducida. Y eso ocurre acá arriba, con esta flecha. ¿Quién hace eso? Una enzima, otra, que se llama glutatión reductasa. No me la confundan con esta que está abajo, ¿vale? La que está abajo se llama glutatión peroxidasa, la que está arriba se llama glutatión reductasa. Esa es para volver al glutatión a su forma original. ¿Y qué necesitamos para que haya buena actividad de la glutatión reductasa? La coenzima NADPH. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para que haya una buena cantidad de NADPH? Ribosa 5-fosfato, ciclo de las pentosas. O sea, función mitocondrial. ¿Qué quiere decir eso? Que para que haya una buena actividad antioxidante en la célula, a través de mantener un sistema de glutatión, ¿cierto?, en buenas condiciones, necesitamos funcionalidad mitocondrial. ¿Ok? O lo que es lo mismo, si quieren expresarlo así, si falla la mitocondria, se va a producir estrés oxidativo, entre otras cosas, porque no vamos a tener un ciclo de las pentosas adecuado y por lo tanto no vamos a ser capaces de reciclar adecuadamente el glutatión. ¿Ya? Además, ojo con la mitocondria, porque recuerden que la mitocondria, ya lo dijimos, era el principal productor de especies reactivas de oxígeno en la célula, en condiciones normales. Cualquier cosa, chicos, lo que sea que haga fallar a la mitocondria, automáticamente se va a traducir en un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno por parte de esa mitocondria. ¿Ya? Entonces, cada vez que en el curso hablemos nosotros de disfunción mitocondrial, que lo vamos a hacer, ¿ya?, esa disfunción mitocondrial sí o sí va a ir de la mano con estrés oxidativo. ¿Ya? Fíjense que este sistema del glutatión es requete contra importante, pero además tiene una connotación clínica. Poco de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cierto?, tiene una connotación clínica, ¿sí?, pero el sistema del glutatión sí tiene una connotación clínica desde el punto de vista del estrés oxidativo, ¿ya? Y aquí uno siempre nombra a lo que son las hepatitis tóxicas, ¿ya? Las hepatitis inducidas por consumo de paracetamol. Saben ustedes, me imagino, no sé si ya se lo dijeron en algún curso o lo saben por una cosa así como por la vida, que el paracetamol es un antiinflamatorio que es bastante hepatotóxico, de hecho es el más hepatotóxico, ¿ya?
Y sobre cierto nivel de consumo de paracetamol, uno ya puede empezar a evidenciar daño hepático en los pacientes. De hecho, sobre cierto nivel de consumo de glutatión, podemos tener incluso riesgo de muerte, ¿ya? Y efectivamente hay gente que muere a consecuencia del uso de paracetamol. Tristemente, muchas de esas muertes son por consumo voluntario de paracetamol. O sea, hay gente en algunos países que se suicida consumiendo mucho paracetamol. ¿Y cuál es el mecanismo a través del cual el paracetamol daña al hepatocito? Tiene que ver con que cuando el paracetamol se metaboliza, él consume glutatión. ¿Está ahí? Por lo tanto, lo que genera el paracetamol es un agotamiento de glutatión dentro de la célula y por lo tanto se pierde actividad antioxidante y por lo tanto se llega a un estado de estrés oxidativo. ¿Ya? Y ahí entonces sí se vuelve importante el sistema de glutatión y ahí sí se vuelve relevante desde lo clínico, desde lo más aplicable, ¿okay? Lo que es este famoso estrés oxidativo. ¿Cómo se maneja la intoxicación por paracetamol? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre que uno podría hacer? No quiero que me nombren al fármaco, al producto, la dosis específica, pero ¿qué piensan ustedes que se podría hacer? Perdona, pero está en la diapo, ojo. Si tú ves la diapo, está lo que hay que darle, el tratamiento. Eso. Pero más allá de eso, más allá de lo que hay que darle, ¿cómo creen ustedes que habría que actuar en un caso de ese tipo? Desde lo médico. Doctor. No, piensa en lo que se agotó. ¿Qué es lo que se agotó? Con el consumo de... ¿Cómo se detoxifica el paracetamol? Lo dijo el doctor. Consume rellena la frase. ¿Qué es lo que se consume? ¿El glutatión? El Glutatión. glutatión. Entonces, ¿qué es lo que tienes que darle tú? Glutatión. Glutatión. Claro, pero como no hay glutatión así como para la venta, ¿qué le es lo que puedes se dar? hace? Entonces, fíjense los precursores. Sí, pues, Bueno, son aminoácidos comunes, Eso. así que... Ya, pero ¿cuál es el aminoácido más importante, crees tú? Ahí tenéis un tercio de posibilidad de chuntarle. Glutamina, cisteína o glicina. ¿Cuál crees tú que es el crítico? Al ojo. La glutamina, porque es el que inicia el... No, anduviste Porque cerca. el aminoácido limitante en la producción de glutatión es la cisteína. Cisteína. No tenías cómo Entonces, saberlo, tranquilo. Si Dios, claro, pero qué bueno que te hayas arriesgado, porque la idea es conversar. Entonces, se les da cisteína. cisteína. De una manera específica, que es el NAC. No sé si lo han escuchado. N-acetilcisteína, ¿ya? Que tiene un rol doble, digamos. Por una parte, siendo el aminoácido limitante en la producción de glutatión, ¿cierto? Administrarle cisteína o el NAC al paciente se le permite una mayor capacidad de formación de glutatión, y por otro lado, la N-acetilcisteína por sí sola es capaz de inactivar especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? Por lo Antioxidante. tanto, exacto. Por lo tanto, tenemos una batería antioxidante que podemos aumentarla trabajando por dos lados distintos. ¿Estamos? Otro sistema antioxidante importante no enzimático son las vitaminas, ¿ya? Y aquí aparece el ascorbato, ácido ascórbico, vitamina C, y el tocoferol, que es la vitamina E, ¿ok? Déjenme hablar primero de vitamina E. Ustedes saben que la vitamina E es liposoluble y lo que hace la vitamina E es ubicarse entre las colas de ácidos grasos de los fosfolípidos, entonces aquí a nivel de membrana. Lo que hace vitamina E es básicamente ella interactuar con una especie reactiva antes que esa especie reactiva impacte, ¿cierto? Dañe a un ácido graso. Entonces, como que la vitamina E está ahí lista para saltar, por así decirlo, para sacrificarse y cuidar a los ácidos grasos de los fosfolípidos. El problema es que cuando la vitamina E hace eso, ella, ¿se fijan ustedes cómo se transforma en un radical? Un radical de vitamina E, tocoferil se llama, el nombre de lo mismo. ¿Ya? Se transforma en un radical de vitamina E. Y como ahora la vitamina E es un radical libre, ella se vuelve oxidante y ella se vuelve potencialmente dañina. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso?
reciclar de nuevo a la vitamina E, de vitamina E radical a vitamina E normal. ¿Y quién hace eso? El ácido ascórbico. ¿Ya? Aquí aparece el ascorbato entonces, catalizando la reacción de reciclaje de la vitamina E. ¿Ya? Pasa el ascorbato a esta forma que se llama dehidroascorbato. ¿Ya? Ahora ojo, porque el dehidroascorbato también puede eventualmente ser dañino. Por lo tanto, lo que viene a continuación tiene que ver con el reciclaje del dehidroascorbato que vuelve a ascorbato, y de esa manera vamos nosotros reduciendo nuestros requerimientos de vitamina C. ¿Ya? Porque recuerden que nosotros, seres humanos, no somos capaces de producir vitamina C. ¿Ya? Los gatos, los perros, casi todos los animales en general producen vitamina C, pero nosotros no. Son como 2 o 3 especies en el mundo que no podemos producir vitamina C. Y por lo tanto la vitamina C que tenemos en nuestro organismo viene de dónde, es de origen dietario. ¿Está ahí? Por eso es importante reducir los requerimientos, y eso se logra gracias a estos fenómenos de reciclaje. ¿Está? ¿Quién participa en el reciclaje de la vitamina C, del dehidroascorbato al ascorbato? Aquí, glutatión, de nuevo. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, tenemos otra función importante del glutatión, manteniendo reciclado, ¿cierto? Manteniendo en su forma reducida a la vitamina C. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿puedo volver a la diapo anterior, por favor? Es que me perdí, yo pensé que estábamos hablando de la vitamina E. ¿En qué momento empezamos a hablar de la vitamina C? Estamos hablando de ambas. Lo que ocurre Ah, con correcto. Lo que lo pasa es que que están relacionados. ¿Te fijas? El Ya, 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 ascorbato, ya. entonces vitamina E al principio, después el ascorbato, la vitamina C. Entonces están Claro. pegaditos. ¿Cuál es el rol finalmente de la vitamina C? O sea, tiene varios roles, porque ella puede eventualmente también inactivar especies reactivas, pero de lo que les estoy comentando acá, de la vitamina C es mantener en su forma reducida, en su forma no oxidada a la vitamina E. Ah, ¿Entiendes? correcto. Ya, sí, Y sí, por lo sí, tanto, mantener a la membrana protegida contra el daño por especies reactivas de oxígeno. ya, Mira, ya. eso no lo he tocado con detalle todavía, pero una de las cosas que tienen malas estas especies reactivas, voy a decir lo superordinario, es que se comen lípidos, hacen que los lípidos cambien su estructura. Y por eso el doctor Quesada está hablando mucho de la membrana celular. Si ustedes se ven en la diapositiva, nombra la membrana celular y membrana los lípidos, porque los lípidos son una de las estructuras, o sea, de las moléculas que se dañan mucho con el estrés oxidativo, mucho. O sea, hay daño lipídico, y es más, un daño que se tiende a autoperpetuar. Yo sé que el doctor lo va a tocar después, pero en el fondo para que entiendan la importancia de los lípidos digamos, el daño oxidativo sobre los lípidos, no solamente sobre los lípidos, pero es muy importante lo que tiene que ver con lípidos. Perdona que haya contado parte de la historia, pero bueno, para eso estamos. No, pero se agradece. De hecho, vamos a decirlo al tiro, ya que que tocó el tema del doc. Si bien las especies reactivas de oxígeno pueden dañar a todas las biomoléculas, ¿cierto? Eh, Proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, las biomoléculas que más susceptibles son del daño por estrés oxidativo son los lípidos. ¿Cachai? Por lo tanto, a mayor cantidad de lípidos en una estructura biológica, más susceptibilidad de daño hay por este estrés oxidativo. ¿Ya? De ahí que sea tan relevante exactamente el tema de la vitamina E y todo. ¿Ya? Venía después, pero aprovechamos la pregunta para aclarar el concepto al tiro. Entonces, vamos generando más sinapsis asociadas a. ¿Queda claro? No sé quién preguntó, Sí, pero profe. queda Sí, sí. ya, Ahora sí, gracias. bacán, súper. Profesor, yo tengo también una pregunta Sí. de la diapo anterior. Sí, esa. Les pido Eh, que se identifiquen para saber quién está bueno, hablando. yo, Christopher, Christopher. sí. Tengo una pregunta de cómo el ascorbato pasa al ascorbato radical para después unirse con la vitamina E radical y convertirse en dihidroascorbato. ¿Cómo es este Ya, paso? claro. Lo que ocurre, porque este es el radical ascorbilo, ¿ok? Ascorbilo, El ¿ya? ascorbilo. ¿Y cómo se produce el ascorbilo? Porque el ascorbato, que está en su forma reducida, agarra un electrón que se lo cedió la vitamina E radical. Bien.
Mira, ¿cachai? Por lo Sí. tanto, al tiro, por lo tanto, si tú tienes una molécula, que en este caso es la ascorbato, que tiene todos sus electrones apareados, y esa molécula o un átomo de esa molécula recibe un electrón, ¿cierto? Vaya a tener un átomo con un electrón desapareado. ¿O no, Christopher? Sí, 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 comprendo. Y acuérdate que ¿qué era un radical libre? Era un Cuando tenía átomo que con tenía un electrón electrón justamente desapareado. desapareado. ¿Y en qué momento pasa a dihidroascorbato entonces? Ya, lo que ocurre es que, de nuevo, al ser un radical, es bastante inestable. Entonces, el paso siguiente es que ese radical ascorbilo agarre ahora un hidrógeno y se termine transformando en el dehidroascorbato. o sea, deja de Ah, ser ya comprendo. radical, deja de ser radical. Ese es el Sí, concepto. porque agarra un hidrógeno y después el glutatión le quita ese hidrógeno y se convierte en ascorbato, algo así. Exacto, Claro. Bien, ya, ahora exacto. comprendo. Muchas gracias. Un poco el comentario que iba a hacer es que cuando aparecen estas flechitas que tienen que ver estas como uniones que hay, en general son transferencias de electrones. ¿Ya? Entonces, Eso, en el fondo son transferencias de electrón, pero el problema es que para neutralizar, entre comillas, el electrón, muchas veces se coloca una molécula de hidrógeno. Entonces, en el fondo, cuando ustedes colocan algo hidro, que tiene una molécula de hidrógeno, en general, es que para neutralizar, entre comillas, ese radical, se redujo. ¿Y cómo se reduce? Colocándole un hidrogenión. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando tengan fíjense, por ejemplo, glutatión H, significa que está en su forma reducida. Y después, obviamente, significa que pasó ese hidrogenión hacia el ascorbato y con eso neutraliza el electrón que está dando vuelta, pero se produce el GSSG, ya salió el H, por lo tanto, es una forma oxidada. ¿Cachai? Es una forma como una forma mnemotécnica de entenderlo, ¿ya? Ahora, obviamente hay un proceso bioquímico, químico detrás, pero en el fondo cuando tenga un H metido es que está en su forma reducida, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta aquí arriba también, pues. Aquí arriba, fíjense, el ácido graso LO aparece con un puntito que es su forma, en el fondo, como radical, y después aparece con un H, LOH. ¿Eso qué significa? Que se dio un electrón, pero se estabilizó al mismo tiempo ganando un hidrogenión, por lo tanto está en su forma reducida. Entonces, si se dan cuenta, arriba está LO con puntito, radical, y abajo está LO, o sea, lípido, pero en su forma, en el fondo, reducida, o sea, con un hidrogenión, que entre comillas es una forma de estabilizar. Ganar hidrogeniones significa en el fondo perder, transformarse en una especie reactiva cuando tiene un puntito en una forma reducida. Es súper como práctico la forma de explicarlo, no es muy exacta, pero permite a veces entender más estas cosas que son un poco complicadas. Perdona perdón, un poco académico, pero bueno. no hay problema, Doc. Todo bien. ¿Sí, chicos? Sí, me quedó claro. Muchas gracias, en serio. Buena. Ya, ¿qué otra gracia tiene el ascorbato? ¿Sí? El ascorbato también no solamente nos ayuda a mantener reducida a la vitamina E, sino que tiene otro rol antioxidante y es que ella puede prevenir la formación de especies reactivas de oxígeno. ¿Cómo puede prevenir la formación de especies reactivas de oxígeno? Manteniendo en su forma reducida al BH4. ¿Se acuerdan del BH4? Que ayer hablábamos de él cuando hablábamos de la ENOS. Sí, sí. Ya, para el que no se acuerda, aquí. Yo les decía, ¿cierto? Cada vez que la ENOS cataliza la reacción, L-arginina, L-citrulina, se ocupa un BH4, una tetrahidrobiopterina. Y ese BH4 luego va a BH2, ¿cierto? Eventualmente, fíjense, se puede transformar en radical también BH3, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer, les decía yo, es mantener una alta concentración de BH4 versus una baja concentración de BH2 y ojalá nada de BH3. ¿Ya? Y de esa manera entonces la ENOS se mantiene funcional, se mantiene produciendo óxido nítrico. Pues bien, ¿cómo hacemos para mantener a la tetrahidrobiopterina de esa manera como BH4? De nuevo, miren, con ascorbato, reducido. Y te fijas cómo aquí acepta un electrón, en este caso del BH3, y se transforma en radical ascorbilo. ¿No?
Christopher, parece que era tú el que me había preguntado esto. Sí. ¿Cachai? Y tomando un poquito lo que dice el doc, son reacciones de transferencias de electrones. ¿Ya? Y entonces podemos de esta manera mantener al BH4, ¿cierto? Con la ayuda del ascorbato en esa forma reducida, por lo tanto mantenemos a nuestra ENOS súper funcional. ¿Ya? El VH3 produce más senos. No, Porque al no, no, no. ser, ¿no? El BH3 es un radical, ¿cierto? Sí, Es una forma radical que favorece el desacoplamiento de la ENOS. ¿Viste? ¿Te fijas que aquí está como uncoupled? Que era ya. la forma desacoplada que comentábamos ayer. ¿Y por Esa qué es no? mala, ¿Por qué es esa es importante que no mala. esté desacoplada? Claro, porque acuérdate que cuando la ENOS normalmente produce óxido nítrico, Qué pero bueno. cuando la ENOS se nos desacopla, produce anión superóxido. Ah, ya, por eso. Es O mejor sea, que no esté el VH3 para que no se desacople o que no se acople. Exactamente. Que no haya BH3 y que haya una concentración mayor de BH4 versus BH2 en la célula. Ya, ¿Ya? comprendo, Porque muchas gracias. cuando cambia la relación BH4 versus BH2, también se desacopla. sea, necesitamos harto VH4. Y para tener harto Eso, VH4, tenemos que en el fondo ocupar nuestras corbatas. eso. Métales cítricos. ¿Ah? Por eso son tan buenos los cítricos en términos de, por ejemplo, la tele le ponen antioxidante importante los ácidos cítricos, porque tiene que ver con esto. Ahora, el rol médico es discutible, pero ustedes saben que si ustedes no toman ácido cítrico, tienen una serie de enfermedades graves. Lo que pasa es que, por Ahora, suerte, claro, en la sociedad actual, en general, tenemos muchos cítricos. Pero si ustedes ven el escorbuto, era una enfermedad sobre todo de los viajeros, de los navegantes, porque no tenían posibilidad de comer fruta y es una enfermedad grave, o sea, es realmente una enfermedad grave, porque por el estrés oxidativo, entre otras cosas, se comienzan a perder grupos celulares importantes como la piel, entonces, o como las mucosas. Entonces, actualmente uno no lo ve como una enfermedad significativa, pero es muy significativa. claro. Claro, ahí yo iba a decir que no estaba tan de acuerdo con que desde lo médico no es tan relevante, pero si vamos así como desde el preventivo, Sí, el consumo de cítrico es re importante no, justamente por este tipo de cosas. y un dato ¿Ya? que, cortito, y un dato que es re importante, fíjense, ustedes quizás ya no lo conozcan, pero la leche materna no tiene ácido cítrico, no produce, no da citrato, o sea, Ascórbico. perdón, ácido ascórbico, estoy hablando de tonteras, pero como ácido ascórbico, por lo cual los niños, las guaguas, hay que comenzar a suplementarlas con ácido ascórbico a partir, me parece que el segundo mes o tercer mes, porque no tiene la cantidad suficiente para el crecimiento de la guagua. Y se ha demostrado que obviamente, como la leche materna es liposoluble y la vitamina C es hidrosoluble, se necesita a la guagua suplementarla, porque si no, te comienzan a tener daños. Entonces, por eso quiero reforzar un poco que el doctor quizás dijo que no era tan importante lo clínico, pero no es tan importante porque como se sabe la importancia, se suplementa y hay pocas enfermedades actualmente, pero es porque se sabe la importancia. O sea, en el fondo, Eso. es por lo, entre comillas, lo fácil actualmente de suplementarlo, pero es vital. O sea, es algo imprescindible para el buen desarrollo orgánico. Ya no me meto más, ya. Eso. Oye, lo último al respecto, el ascorbato, el ácido ascórbico también es importante para la síntesis de colágeno. ¿Ya? Ahí podemos entender un poquito los problemas de crecimiento que podemos tener en niños, ¿cierto? En personas en edad de crecimiento que no tengan una cantidad adecuada de ascorbato, ¿ya? O el tema este de que a los marineros, ¿cierto? Se describe en todos los libros que se le caían a veces hasta los dientes, ¿ya? Y tiene que ver con eso, con problemas con la síntesis de colágeno. Y también tiene que ver con estrés oxidativo, porque el colágeno Sí, también viene claro. del De funcionamiento todas del estrés maneras, oxidativo. de todas maneras. ¿Ya? Entonces, con todo esto ya podemos hablar de este famoso estrés oxidativo, ya lo habíamos definido, ¿cierto? El desbalance entre la actividad prooxidante versus antioxidante o el desbalance entre la producción versus la eliminación de especies reactivas. Y como ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? El estrés oxidativo metido en la patogenia de una serie de enfermedades. De hecho, el estrés oxidativo, chicos, es una vía común de daño a la célula, independiente del agente etiológico. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que
en la gran mayoría de las patologías, no en todas, pero en el 90 y, no sé, Altísimo. 97% de las patologías que vamos a comentar en este curso va a estar metido en algún punto el estrés oxidativo. ¿Ya? Los mecanismos de daño tienen que ver un poquito con, a ver, empecemos, peroxidación lipídica de membrana. Yo lo que les había comentado, los lípidos son las biomoléculas más susceptibles al daño por estrés oxidativo. De ahí que, como sistema, ¿cuál es el sistema que más daño puede sufrir por estrés oxidativo? O el que está más predispuesto, es el sistema nervioso central. ¿Ok? Por la gran cantidad de vainas de mielina que nos encontramos. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? Favoreciendo la conducción del impulso, todas esas cosas. ¿Ya? Pero se explica por varias cosas la susceptibilidad del sistema nervioso, pero la abundancia de lípidos es una de ellas. ¿Ya? Unión de especies reactivas de oxígeno con enlaces dobles, ¿cierto? De los lípidos de membrana se forman peróxidos, un poquito lo que decía el doc, las especies reactivas impactan sobre las colas de ácido graso, se forman ácidos grasos radicales, ¿ok? Que como son radicales, interactúan con el ácido graso que tienen al lado y lo dañan también. Y luego ese ácido graso radical impacta con uno que tiene al lado y lo dañan, y de esa manera se va propagando, se produce una especie de reacción en cadena dentro de la membrana. ¿Ok? Entonces, de ahí que sea tan relevante la vitamina E, ¿ya? Porque evita eso. Segundo, modificación oxidativa de proteínas, ¿cierto? Hay algunas proteínas que se rompen, se modifican estructuralmente, por lo tanto hay cambio en la funcionalidad. Hay otras proteínas que se degradan de manera anticipada, ¿ya? Otras proteínas por el estrés oxidativo se modifican y se vuelven resistentes a la degradación, ¿ya? Y se empiezan a acumular. Cosa importante, por ejemplo, cuando hablamos de las enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Cuando hablemos de Alzheimer, por allá por la segunda prueba vamos a volver a tocar este tema. Lesiones en el material genético asociado con el desarrollo del cáncer, ¿ok? Ahí el doctor también, cuando nos haga la clase de onco, nos va a hablar al respecto. Afectan vías de señalización celular, se pueden activar vías proapoptóticas, ya activación de factores de transcripción con roles proinflamatorios, ya. Si hay inflamación, vamos a tener más formación de especies reactivas de oxígeno, por lo tanto, vamos a acentuar el fenómeno de estrés oxidativo, ¿ya? Daño a la mitocondria, ¿ok? Con activación del poro de transición, eso lo vamos a comentar la próxima semana, no se preocupen, ¿ya? Conducente a mayor agotamiento de ATP dentro de la célula. ¿Ya? Cuando se dañan las membranas, se liberan unos productos que se llaman isoprostanos. ¿Ya? Los isoprostanos son importantes, ¿por qué? Porque se ocupan como marcador de estrés oxidativo. Entonces, uno en una muestra biológica, en sangre, en orina, en líquido sinovial, en líquido cefalorraquídeo, uno chico puede medir marcadores de estrés oxidativo. ¿Ya? Y en relación a los marcadores de daño de membrana por estrés oxidativo, actualmente los marcadores más estables, los que más se usan, ¿ya? Son los isoprostanos. ¿Ya? Y efectivamente hay un montón de trabajos, si ustedes se ponen a buscar en la literatura, donde se mide isoprostano, ¿cierto? Ocupándolo como un marcador de estrés oxidativo y se correlacionan muchas veces con outcomes clínicos en los pacientes. ¿Ya? Entonces, hay trabajos bien bonitos donde miden isoprostano en sangre en pacientes sépticos, por ejemplo. ¿Ya? A mayor cantidad de isoprostano se asume que hay más daño, obviamente, en ese sujeto y también se ha correlacionado con muerte. Cambio de la función celular, inhibición de fosfatasas, ¿ya? Activación de distintas quinasas, cambio en la funcionalidad de canales iónicos. ¿Ya? Esto me interesa quizá un poquitito más. Canales de potasio, canales de calcio. ¿Ya? En el corazón isquémico, por ejemplo, cambia la funcionalidad del RIR. ¿Se acuerdan del RIR o no? ¿Les hablaron del RIR en fisio? ¿Del receptor de rianodina? Sí, Sí, sí. Bacán, ¿cierto? El canal de calcio del retículo sarcoplásmico. del sarcoplásmico, Entonces, sí. ¿cierto? Es un canal, es activable. Eso quiere decir que el RIR normalmente debería estar cerrado y cuando es activado el RIR, se abre, permite el flujo de calcio para que haya contracción muscular.
y después se cierra de nuevo. ¿Ya? Cuando el RIR se oxida, cuando es atacado por esta especie reactiva de oxígeno, empieza a cambiar su funcionalidad y empieza a soltar calcio de manera permanente, así como que empieza a fugarse el calcio desde el retículo al citoplasma. Y por lo tanto eso contribuye a la sobrecarga con calcio de la célula. Y eso contribuye a que el corazón isquémico se empiece a contracturar. ¿Ya? Por eso también después, cuando el segundo semestre estemos en cardio, ahí vamos a hablar, ¿cachai? De cómo cambia la funcionalidad del corazón isquémico. Y una de las cosas que se produce durante el fenómeno de isquemia, previo al infarto, ¿ya? Previo a que el corazón se muera, pero cuando está dañándose, es que ese corazón le cuesta, no solamente le cuesta contraerse, sino que le cuesta mucho relajarse. Y el paciente desarrolla una disfunción ventricular de tipo diastólica en ese caso. Señalización por calcio, ¿ya? Estimulando canales de membrana intracelulares, inhibiendo más un poquito lo que, más o menos asociado con lo que hablábamos acá. ¿Ya? Expresión génica inducida por los ROS a través de factores de transcripción, ya a través de distintas quinasas. ¿Ya? El estrés oxidativo induce expresión de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Citoquinas profibróticas como el factor de crecimiento transformante, aumenta la producción de angiotensina 2, proteínas quimiotrayentes de macrófagos, PAI-1, ¿ya? Protrombótico, se activan vías de muerte celular, ¿ya? Eventualmente apoptosis, eventualmente necrosis, va a depender del caso a caso. Fíjense que en condiciones normales, a producciones bajas de especies reactivas de oxígeno, estas especies reactivas de oxígeno tienen un rol antiinflamatorio. En un ratito vamos a comentar al respecto cuando hablemos de disfunción de endotelio. Sin embargo, cuando las mismas especies reactivas de oxígeno son producidas en grandes concentraciones, ellas se comportan como agentes proinflamatorios. ¿Ya? Y entonces, estos agentes proinflamatorios, fíjense, pueden inducir la activación de este factor de transcripción, NF-κB, con la expresión de una serie de proteínas, ¿cierto?, de enzimas que generan a su vez más estrés oxidativo, pero la activación de vías proinflamatorias, lo decimos así. ¿Ya? O sea, resumiendo, en altas concentraciones las especies reactivas se comportan como agentes proinflamatorios. Sin embargo, si es que tenemos una actividad proinflamatoria del origen que sea en un tejido, la inflamación supone que hay expresión de enzimas asociadas a producción de ROS. O sea, ¿qué quiere decir eso? La inflamación sí o sí genera daño por estrés oxidativo. Por eso ahí le puse causa y efecto, porque puede ir para los dos lados, ¿ya? Y en relación al daño que hay por ROS, fíjense, aquí nos encontramos, ¿cierto? Esto es un leucocito, y aquí nos ponen arriba citoquinas, metabolitos del ácido araquidónico, fragmentos de la cascada del complemento, productos bacterianos. ¿Y cómo van a estar estas cosas, creen ustedes, en el contexto de una inflamación? Van a estar presentes, van a estar aumentadas. ¿Cachai? Todas estas cosas que están acá inducen la expresión de nuestra NADPH oxidasa, que ya la habíamos nombrado, nuestra famosa INOS. Y entonces nos vamos a encontrar con producción de gran cantidad de anión superóxido, gran producción de óxido nítrico. Y aquí empieza a quedar la embarrada, ¿ya? Con nuestras especies oxidantes. Fíjense aquí, importante, ya por lo que vamos a hablar en la otra clase, cómo el anión superóxido se puede unir con el óxido nítrico y forman una especie reactiva nueva para nosotros acá, que es el peroxinitrito, el ONO. ¿Ok? Peroxinitrito. Esto aquí es súper importante, ¿por qué? Porque estos dos tienen una afinidad muy grande. Entonces, si en una misma célula coexisten el anión superóxido con el óxido nítrico, automáticamente se va a formar el peroxinitrito. ¿Ya? Todas estas especies reactivas entonces van a empezar a dañar células endoteliales a través de todas las cosas que ustedes de lo que ya hemos comentado, peroxidación de lípidos, desintegración de membrana, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se traduce
en debilidad capilar y daño microvascular. ¿Cachai? ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el contexto de la inflamación, el estrés oxidativo es un mecanismo de daño súper importante para ese tejido. El óxido nítrico que están produciendo estos leucocitos, como es un gas, ¿cierto? Difunde y a nivel de células musculares lisas produce gran vasodilatación también, y esa vasodilatación, que es una vasodilatación patológica, ¿ya? También se asocia a daño microvascular y se asocia a debilidad capilar. Por lo tanto, más daño, ¿ok? Para el tejido. Cuénteme, ¿cómo vamos hasta este punto? Bien, pero lo que me cuesta de esta diapositiva es como, es como una continuación de qué es lo que pasa en una inflamación o durante un proceso inflamatorio, porque esto Exactamente. producto de la citoquina. Ah, ya, Sí, claro, por eso aquí le empecé diciéndole que esto correspondía a un leucocito. De hecho, si somos más específicos, esto corresponde a un leucocito de los tipos polimorfo polimorfo nucleares. nuclear. ¿Cachai? Por lo tanto, esta célula que está acá, que tú sabes que, ¿cierto? Los principales efectores de la inflamación son los macrófagos y los neutrófilos. Esto probablemente podría corresponder a un neutrófilo. ¿Ya? En realidad, cualquier polimorfo nuclear hace esto, pero los neutrófilos son los más importantes ahí. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ok. Lo comentamos ayer, cuando un tejido está isquémico, ese tejido se daña. ¿Ya? Ah, ¿Cómo podemos salvar a un tejido isquémico? Por ejemplo, restituyendo el flujo de sangre, ¿cierto? Pero cuando se restituye el flujo de sangre, el tejido se daña de nuevo. ¿Ya? Y a eso se le llama daño por isquemia y reperfusión, que es lo que aparece acá arriba. ¿Ya? Súper importante hoy en día. Entonces, miren, lo que tenemos acá es tamaño de infarto miocárdico. Aquí arriba nos encontramos con el infarto, el tamaño de un infarto, si es que no es territorio previamente isquémico. Y acá el tamaño de infarto que se produce cuando hay reperfusión. ¿Ya? Hay una diferencia entre ambos. O sea, la reperfusión es una terapia que es efectiva salvando células que estaban isquémicas. ¿Ya? Y cuando se hace reperfusión, viene hecha con tiempos adecuados, paciente bien elegido, esa cosa, ¿cierto? Efectivamente, la terapia por reperfusión contribuye a disminuir el tamaño del infarto, salva corazón, la reperfusión. Sin embargo, este tamaño de infarto que hay con reperfusión tiene dos componentes, fíjense. Aquí, achurado, el tamaño de infarto que se debió al fenómeno isquémico en sí. Y de aquí hacia arriba, aquí lo que está en esta segunda flecha, todo ese infarto se debe a muertes celulares que se produjeron a consecuencia del fenómeno de reperfusión. Miren qué interesante. ¿Ya? La reperfusión entonces daña y la reperfusión contribuye a matar más células. ¿Ok? Y contribuye a aumentar el tamaño del infarto. Pero aún así, reduce el tamaño del infarto que habría si es que no se hace reperfusión. ¿Qué es lo que me tienen que preguntar ustedes ahora? ¿Por qué pasa eso? Exactamente. Y eso tiene que ver con temporalidad. Ese va a ser tiempo. ¿Ya? Hoy que quedó feo. Esto aquí, el periodo isquémico. ¿Ok? Y esto acá, el periodo de reperfusión. El daño por reperfusión tiene momentos. Ah, ¿qué hice?
El daño por reperfusión tiene momentos. Estoy eligiendo color, ¿ya? Aquí, en los primeros minutos de reperfusión, la mayor parte de las muertes celulares que ahí se producen por estrés oxidativo. ¿Ya? Los primeros minutos. Horas a días desde que se produjo la reperfusión, ese daño se produce por inflamación. ¿Ok? Por inflamación. Y fíjense que incluso semanas a meses después de haberse restablecido el flujo, se sabe que aún tenemos daño en esos tejidos. ¿Ya? Pero ahí tiene que ver con remodelación, activación de vías proapoptóticas y otras cosas. ¿Ya? Así es como se produce el daño entonces en la etapa de reperfusión. Ojo, ¿Ok? cortito, pero acuerden que en la inflamación también hay estrés oxidativo, o sea, Claro, es como una trampita, porque si uno dice el estrés oxidativo está en todo momento del daño de reperfusión, pero predomina esta especie reactiva en la primera parte. exacto. Después una inflamación más compleja, como ustedes lo ven, la típica inflamación que en algún momento aprendieron, que tiene más que solamente el mecanismo de estrés oxidativo, Exacto. pero está metido también este daño posterior. No es que desaparezca, sigue, pero no es lo fundamental. Perdón que me... Siempre hay, cuando hay una No, se inflamación, agradece. hay estrés oxidativo, acuérdense eso. ¿Ya? Profe, Se lo que dijo al agradece final, que era perdón, el daño que dijo que se producía al final, ¿cuál era en la escala? O sea, la línea de acá, color. Sí. ya. Ese tiene que ver con remodelación de tejido y con muertes celulares, pero son muertes celulares que se producen por fenómenos más bien apoptóticos. ¿Ya? Obviamente, en términos de magnitud, lo más importante tiene que ver con lo que ocurre acá y con lo que ocurre acá. Ya. ¿Cachai? En términos de modelo, de cuando se ha visto como la contribución del estrés oxidativo, ¿cierto? Se ha visto en etapas tempranas de la repercusión. ¿Cachai? Esto aquí obviamente que también hay daño. Este daño que hay acá es mucho menor en magnitud comparado con el otro dos, ¿ya? Pero lo que se los comento para que no piensen que después de un par de días, ¿cierto? De daño por reperfusión, cuando ya ceden los marcadores inflamatorios, cuando los biomarcadores de daño celular miocárdico o cerebral o en el órgano que sea bajan, ¿cachai? No, para que no se queden con la sensación de que ya pasó todo, que ya sigue dañándose el tejido. Lo que pasa es que no es obviamente tan intenso y al contrario, es mucho menos intenso que lo que ocurrió al inicio. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. Y esta es la última, si es la última, ¿ya? Y aquí nos vamos a hacer un recreo más o menos potente, ya para que descansemos. ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce este estrés oxidativo al inicio de la reperfusión? Tiene que ver con una enzima que ya habíamos comentado, que es la que está acá, la xantino deshidrogenasa. ¿Se acuerdan de ella? De hiposantina a santina y de santina a ácido úrico. Eso es lo que hace normalmente generando un NADH como subproducto. Sin embargo, en el contexto de la isquemia, la santina deshidrogenasa, yo les dije, es atacada por proteasas y deja de ser santina deshidrogenasa y pasa a ser santina oxidasa. ¿Cachai? Y esa santina oxidasa es la productora de anión superóxido. 1. 2. Le estamos entregando a esta santina oxidasa el sustrato o uno de los sustratos. ¿Por qué? Porque estamos en una condición isquémica, no somos capaces de tener buenas concentraciones de ATP, porque si estamos en isquemia, ¿cierto? Se nos está agotando el ATP, por lo tanto, fíjense cómo empiezan a degradarse estas moléculas de ATP y empezamos entonces a tener, ¿cachai? Mayores concentraciones de hiposantina dentro de la célula, a consecuencia del agotamiento y de la degradación de ATP. ¿Cachai? Entonces, tienes a la enzima, tienes al sustrato o a uno de los sustratos.
Entonces, efectivamente, santina oxidasa está produciendo especie reactiva de oxígeno durante el fenómeno isquémico, pero no está produciendo tanta especie reactiva de oxígeno. Igual hay, pero no hay tanto. ¿Por qué? Porque si estamos en una condición de isquemia, hay poco oxígeno en el tejido. Y aquí viene la reperfusión, po. Si se reperfunde el tejido, el aporte de oxígeno obviamente aumenta. Y entonces, tenemos la enzima 1, tenemos a uno de los reactantes, la hiposantina, y le entregáis ahora al otro reactante. Por eso es que al inicio, por eso yo les decía, en los primeros minutos se produce mucho estrés oxidativo en reperfusión, ¿ya? Y el principal responsable de ese estrés oxidativo es la santina oxidasa, y tiene que ver con esto que estamos comentando. Durante el fenómeno isquémico se generó a partir de la deshidrogenasa la santina oxidasa, y durante la isquemia le entregamos uno de los reactantes. El otro reactante, el oxígeno, se lo entregamos a consecuencia del fenómeno de reperfusión, y ahí queda la embarrada. ¿Ok? Y ahí se empieza a producir entonces todo esto. Y eso era lo que les quería comentar en relación a este oxidativo, chicos. Traté de elegir algunos modelos así como claves para que quedara más redondito al final, ¿ya? Pero si tienen alguna duda, dejo abierta cedo la palabra, digamos, para quien quiera preguntar algo. Profe, a mí me quedó la duda, es que la verdad no entendí el dibujito que hice en la diapositiva anterior. A ¿Eran los ver. momentos de reperfusión? ¿O Ah, ya, sí. Espérate. Aquí, cuando estábamos hablando de esto, claro. Lo que exacto? pasa es que tienes que pensar en reperfusión como tienes que pensar en reperfusión como un continuo, ¿cachai? Ya. ¿Ya? Y en ese continuo de reperfusión nos vamos a, nos vamos a encontrar con varios tiempos, ¿ya? Si aquí estamos en el tiempo cero, ¿cierto? Aquí estamos en el segundo 1, en el segundo 2, y así, etcétera, etcétera, hasta el segundo, no sé, 1000, por poner algo, ¿ya? Entonces, lo que yo te quería decir era que cuando nosotros desarmamos el daño por reperfusión, no es el mismo en todos esos momentos. ¿Me entiendes? ¿Hay daño por reperfusión? Sí, pero ojo, en esta primera parte es por esto, en esta segunda parte es por esto, en esta tercera parte es por esto, en esta cuarta parte es por esto. ¿Ya? Entonces, el daño por estrés oxidativo, así como estrés oxidativo puro, por así decirlo, es en los primeros minutos. Horas a días sigue dañándose ese tejido, pero ahí el daño tiene que ver con inflamación, donde también hay estrés oxidativo, pero no es estrés oxidativo puro. Y te vas a encontrar con infiltración de leucocitos, con liberación de enzimas degradativas, ¿cachai? Con daño de matriz, etcétera, etcétera. Y eso también va dañando el tejido. ¿Ya? Entonces, a eso me refería con la temporalidad. ¿Quién me preguntó eso? Lizeth, disculpe. Sí, profe, ahora lo entendí. ¿Ahora sí? Sí, Bacán. ahora sí. Súper bien. Ya, pues. Profesor, habla Christopher, pero esa inflamación que se produce después de días o semanas es como consecuencia del estrés oxidativo que se ocurrió al principio. Esa es una muy buena pregunta. El estrés oxidativo inicial ayuda porque ya vimos que tiene roles proinflamatorios, ¿cierto? Pero eh, todo tejido que está isquémico, todo tejido isquémico activa vías proinflamatorias. ¿Ya? Por lo tanto, esa inflamación post-isquémica tiene que ver también con la activación de estas vías proinflamatorias que van a estar siempre en todo tejido isquémico. Christopher, ¿ya? Ah, ya, entonces Y como ya, espérate, consecuencia de las sí, dos. y espérate un poquitito, porque si hay necrosis de tejido, si hay la necrosis, recordemos que implica ruptura celular, ¿cierto? Entonces, cuando se rompen las células, se libera una serie de proteínas al medio
que no debieran estar ahí. Son proteínas que tienen que estar en el intracelular nomás. A esas proteínas se les conoce genéricamente como alarminas o señales de peligro. ¿Ya? Y esas señales de peligro, hay receptores en los tejidos que tienen capacidad de reconocer estas señales de peligro. Y cuando se activan estas señales estos receptores que se llaman PRR, lo vamos a comentar en la clase de inflamación, esos receptores de reconocimiento de patrones, que ese es el nombre que reciben, activan también vías proinflamatorias. ¿Cachai o no? O sea, la inflamación en el periodo de reperfusión tiene que ver con la activación de vías proinflamatorias por el fenómeno isquémico. Tiene que ver con la activación de receptores producto de la necrosis. Y tiene que ver también con el estrés oxidativo en la etapa inicial de la reperfusión. ¿Cachai? O sea, son varios los mecanismos que nos ayudan a explicar la inflamación durante la etapa de reperfusión. Comprendo, comprendo. Entonces, incluso aunque no se reperfunde, igual el corazón se va a inflamar. Exactamente. Ya, ahora ya me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Si no hay reperfusión, igual vas a tener la activación de las vías proinflamatorias. Muy bien. Me gustó tu comentario, Christopher, porque a veces, claro, como que estamos hablando tanto de esto, y la isquemia de reperfusión, como que da la sensación que es solo por la reperfusión que se generaría la inflamación. Y no, es así. Doctor Rossi, ¿usted quería decir algo? No, era lo mismo que estabas diciendo tú. Y que yo lo iba a explicar con el gráfico siguiente, pero era lo mismo, o sea que no nos compliquemos. Ah, ya. Eso pues, chicos. No sé si alguna otra duda. ¿No? Parece que no. Por mí Ya, todo bien. excelente. Ninguna pregunta más. Bacán. Oye, les propongo un recreo